En el 2015 comienza Rescate Top 6, Generación Sin Límites. Acepta el reto. Bienvenido. Dios de la presión. No hay imposibles. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa juvenil. Mi nombre es Cindy y te recuerdo nuestra línea de contacto que está apareciendo ahí en pantalla, donde tú puedes comunicarte con nosotros, donde tú puedes comentar acerca de este tema, de este programa, quizá alguna petición, reclamo, sugerencia, donde tú puedes también contactarte con nosotros a nuestras páginas en las redes sociales, como lo que es Instagram, lo que es Twitter, lo que es Facebook. Ahí estamos, mandando información, estamos haciendo unas cosas súper chéveres de parte del ministerio y queremos que tú también seas parte de nuestro ministerio juvenil de la Iglesia Centro Misionero Bethesda del Millón de Almas. Te recuerdo que estamos ubicados en la avenida Ciudad de Cali número 1275. Estamos haciendo con los jóvenes algo estupendo y extraordinario y yo quiero que tú, joven, también integres este grupo de juventud, de esta juventud que Dios ha colocado. Así que también te recuerdo que vamos a tener un programa estupendo, chévere y algo quizá de pronto un poquito controversial, porque vamos a hablar acerca de las tentaciones. Y las tentaciones las asociamos con deseos, con estímulos, y mira que eso es muy cierto. Y mira que el estímulo abarca lo que es la tentación, porque es una circunstancia que nos pasa, yo creo que a todos los jóvenes, o a toda la humanidad. Y mira que a través de esto vamos acerca de lo que es la raíz. Y la raíz es el pecado que ya anteriormente, si nosotros nos vamos a la historia, lo que fue Adán, lo que fue Eva, venimos de un simiente pecador. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron con la tentación, pecaron y en nosotros fue infundido eso. No sé si quizá de pronto a ti te pase de que ¿por qué pecas tanto? ¿Por qué tienes tantas circunstancias de tentación que resultas pues haciendo lo mismo? Y cayendo en estas mismas circunstancias de la tentación y es el producto del pecado. Entonces ahí es donde vamos en este punto y es que nosotros tenemos la simiente de Adán y de Eva. Y cuando nosotros tenemos esta simiente es del pecado. Entonces ahí es donde nos vamos y nos damos cuenta de que esta simiente va a lo que es la maldad, lo que es lo que nosotros queremos llamar a la seducción, lo que es la carne, ¿cierto? Entonces la palabra misma nos comenta que no solamente son una palabra de pecado, entonces solamente es una tentación y entonces ahí cae, sino hay varias que quizá muchos estamos luchando acerca de eso, porque tanto yo como tú estamos luchando por diferentes circunstancias y mira que una de las palabras que se encuentran allí es acerca del fruto prohibido y precisamente estamos viendo lo que fue Adán y fue Eva y cayeron en este pecado de coger lo que no debían y era el fruto. Y la palabra misma nos cuenta de que esto es acerca de lo del fruto prohibido y lo encontramos en Génesis 1:3-6, lo que comenta acerca de Adán y Eva que tuvieron la tentación de que tuvieron este fruto prohibido y pecaron porque lo comieron, ya que Dios no había indicado que ellos podían coger este fruto. Entonces, cuando Dios dice que no, pues es mejor y recomendable que no. Por eso es que muchas veces pecamos en lo que Dios nos quiere dar y nosotros cogemos de lo que pensamos que es agradable. Otro de los pecados que dice la palabra de Dios y es acerca de la tierra fértil. Queremos muchas cosas, queremos tener varias cosas y esto lo encontramos en Génesis 13 del 10 al 13. Precisamente la palabra nos cuenta de que Lot estuvo en sus tierras y quería más tierras y ahí es donde nos damos cuenta cuáles son uno de los tips, digámoslo así, de lo que la palabra misma nos cuenta. También acerca, y ahí vamos esencialmente porque quizá de pronto a todos nos pasa y es saciar lo que es nuestro apetito.
que puede ser ya sea comida, ya sea sexual, ya sea diferentes índoles, pero la palabra misma nos lo cuenta en Génesis 25 del 29 al 33. Yo te los dejo de tarea para que tú investigues, yo te los estoy comentando para que tú veas que la misma palabra nos cuenta acerca de lo que la tentación nos provoca y lo que es resultado del pecado. Otra de las palabras que nos cuenta la Biblia, en nuestro manual, es acerca del oro y de la plata. No sé si te has dado cuenta de que hay muchas personas que son tan engañadas, digámoslo así, del oro y de la plata, de que ellos quieren adquirir y adquirir y adquirir, y no se dan cuenta de que esto es uno de los pecados, y eso lo encontramos en Josué 7:21, que nos habla acerca de lo que está pasando allí, lo que es el oro y la plata. Otro de los que la palabra misma también nos lo cuenta es acerca, digámoslo así, de los hombres. Ahorita también está pasando de las mujeres, y es acerca de poseer mujeres, y eso lo encontramos en Primera de Reyes 11 del 1 al 4, que si vemos allí esta historia fue algo trascendental y fue algo característica lo que pasó allí, y ahí es donde tenemos que tener uno de los cuidados. Otra de las cosas que vemos allí como deseos es la ambición. Importante esto, lo que la palabra misma nos habla, y lo encontramos en Marcos 10:35 al 37. La palabra es muy clave y la palabra es muy esencial, porque es que estos versículos son importantes para nuestra vida, para que tú te fundamentes. Tú debes de ser bibliocéntrico. ¿Para qué? Para que tú digas, la palabra de Dios es muy cierta para cada uno de los aspectos. No es que tú digas, oiga, sí, yo puedo ir a algún lado, yo puedo hacer tal cosa y no estoy pecando, pero venga, vamos a la palabra de Dios y a ver qué nos cuenta, porque mira que la palabra de Dios es muy explícita y es muy abierta a todo lo que el mundo trae. Pero entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las perspectivas que tiene la palabra de Dios y para huir de ellas. Una de las cosas que tenemos que también tener claro, y son unos puntos esenciales. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos huir de todas estas tentaciones. Y una de ellas tenemos que verla en Gálatas 5:16 al 17. La palabra nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van contra el Espíritu. Y ahí es donde vamos primero con nuestro primer punto, y es no satisfacer nuestros deseos. Cuando nosotros satisfacemos nuestros deseos, estamos diciendo, hago a un lado a Dios, hago a un lado a lo que Dios me manda, a lo que Dios me prescribe, y hago mi propia voluntad porque yo me creo más sabio. Si nos damos cuenta, la humanidad quizá de pronto se ha estado perdiendo por tanta ignorancia. Qué importante es que nosotros comencemos a aprender a apartarnos de todo esto, de lo que no debe de ser en nuestra vida. Si a ti te dicen no fumes, ¿por qué será? Te dañan los pulmones. Si a ti te dicen no tomes, ¿por qué? Porque te daña el hígado. Si a ti te dicen no, diferentes circunstancias, ¿tú qué haces? ¿Tú las haces? ¿O tú prefieres decir, no, es que pues al cabo y pues yo me voy a morir? No, pues la palabra de Dios misma nos lo cuenta, y es que tenemos que tener esencial y apartarnos de lo que el enemigo quiere, y es hacernos destruir. Entonces yo te dejo con esta pequeña reflexión, porque este primer punto es muy esencial y es muy clave para nosotros como personas. Sí, te lo digo como personas porque podamos ser cristianos, puedas no ser cristiano, pero la palabra misma de Dios nos lo cuenta. Y si la palabra de Dios nos lo cuenta, y eso que miras, si te das cuenta, viene desde mucho antes, y ya esto estaba escrito para que nosotros pudiéramos vivir una vida agradable. Entonces la palabra de Dios nos cuenta nuestro segundo punto, es acerca de la firmeza. ¿Y qué nos dice? 1 Corintios 10:12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que si tú estás diciendo, ya no tomo, ya no fumo, así que, oye, pilas, cuidado, porque en cualquier momento quizá
quizá algún amigo, quizá algún familiar te pueda hacer tentar con lo que a ti te agradaba anteriormente y tú puedas caer. Entonces nuestro segundo punto es que tenemos que tener esa firmeza, esa convicción de que si nosotros tenemos ya la palabra de Dios infundida en nuestro corazón, en nuestra vida, sabemos que es importante seguirla acrecentando en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en las garras del enemigo, porque si nosotros nos damos cuenta por allí en la selva, quizá de pronto está ese león, y si quizá de pronto algún venadito, algún animalito que esté en el bosque y se descuide, el león viene y pues obviamente se lo come, ¿cierto? Y el diablo también está así sobre cada uno de nosotros y está esperando a que nosotros flaqueemos, así sea un momento, un instante, para que nosotros volvamos a lo que quizá de pronto en ese tiempo, en ese entonces nos agradaba, quizá rumbas, quizá fiestas, tantas cosas, pero si tú te pones a pensar de cada una de ellas, no sacabas ningún provecho, salías igual, salías triste. Entonces todo esto es lo que pasa, y es que te queremos comentar, y es que huir de la tentación quizá de pronto te hace, no, y es en serio, te hace más feliz y te hace tener más paz, te hace estar más libre, porque ahí es donde entramos a nuestro tercer punto, y es que conozcamos cuáles son nuestras debilidades, y ahí nos dice Santiago 1, 14, 15, te lo cuento, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tenaz, importante este versículo, porque es que ahí es donde venimos, y es que tienes que saber cuáles son tus debilidades. Si te causa debilidad una mujer, si te causa debilidad alguna droga, algún psicoactivo, si te causa algún daño hasta tu propia familia, tienes que ver que quizá de pronto no te está haciendo bien. Entonces ahí es donde tú tienes que ver cuáles son tus falencias, cuáles son tus debilidades. ¿Para qué? Para hacerte fuerte. Muchas veces nos colocamos del ejemplo de ese atleta, ¿cierto? Que quizá es el más desgualamido, quizá de pronto es el que en el colegio le dicen que es lo peorcito, pero ¿qué pasa? Él dice, no, yo puedo, yo tengo la fortaleza, yo tengo la sabiduría y yo sé que puedo afrontar. Pero entonces, ¿él qué puede hacer? Él sabe sus debilidades y cómo las afronta, conociéndolas para fortalecerse en ellas. Si no tiene buen músculo, pues entonces a hacer ejercicios. Entonces la palabra de Dios nos dice, fortalécete en mí, en mi palabra, en mi conocimiento, en lo que yo te prescribo, porque así como tienes una simiente de pecado, quiero que tú hagas lo que yo te prescribo. Dios te dice en este momento para que te des cuenta de que Dios está ahí, Dios te está acompañando. No sé si quizá de pronto estás en tu habitación, en tu alcoba, en tu sala, pero Dios hoy te dice una promesa muy importante, y es que Él está contigo en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, en medio del dolor, aún así en medio de la tristeza. Quizá de pronto también hasta en medio del pecado, porque todos somos pecadores, como veníamos viendo. Todos tenemos esa simiente de que queremos pecar, de que queremos ser tentados y queremos ser atraídos de lo que nos agrada y que nos gusta. Pero si nosotros nos volvemos a nuestro primer punto, allí, y en nuestro segundo punto allí en Gálatas, pilas, porque los deseos de la carne van contra el espíritu, porque Dios dice que es espíritu y quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, no solamente en carne. Nosotros estamos aquí en carne propia, sintiendo como Él también sintió, llorando como también Él lloró, bueno, hasta con hambre como Él también tuvo hambre, pero entonces ¿qué nos toca tener y saber? Que nosotros estamos aquí también por un propósito y un plan, y es también huir de todo aquello que nos cause muerte, destrucción y lo que el enemigo vino a hacer, que precisamente es lo que te estoy contando, y es lo que es el pecado. El pecado solamente
si tú dices y tú comparas el pecado con la tentación, no son lo mismo, pero el pecado sí es el resultado de la tentación. Es como una suma matemática, 2 más 2 son 4 y es el resultado. Si tú sumas una persona con otra persona, pues, ¿qué pasa? Cuando son casados, pues van a tener su hijo, van a tener su primogénito, como también nos cuenta la palabra de Dios. Entonces, qué importante, joven, señorita que nos estás viendo, de que huyamos de las tentaciones, de que huir nos hace más fuertes, de que huir nos ayuda a tener una mente y un conocimiento más amplio en la palabra de Dios, en decir no a las cosas buenas o sí a las cosas buenas y no a las cosas malas, no al revés, como ahorita yo estaba haciendo. Entonces tienes que tener cuidado en tus amigos, tus compañeros, tantas cosas que se están presentando en el mundo que quizá de pronto nos hacen tentar. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Pues retroceder y no pecar, que es el resultado. Entonces, querido amigo, estamos hablando de esta tentación y yo quiero que te vayas con este cortecito y ya regresamos ya para finalizar y para dar corte a este gran programa, pero no te despegues. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Plan Vida. Hoy tenemos un programa súper especial. Estamos en un lugar, una noche como hoy. Muchas personas se reúnen a compartir. Es un lugar que se presta para muchas tentaciones. La pregunta es, ¿cuántas tentaciones tú has caído? El tema del día de hoy es interesante porque muchas de las personas hoy están en un plan súper cotidiano. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué nos incita a esto? Oye, bienvenido, esto es Plan Vida. Una noche espectacular para que uno comparta y caiga en muchas tentaciones. Hay muchas cosas acá en las que los jóvenes les gusta. El movimiento, el ambiente, incita nuestros sentidos, la carne florece, pero si nos conviene, pensemos por un momento. Los jóvenes utilizan estos espacios para dar rienda suelta a todos sus gustos. Una noche de estas se presta para muchas tentaciones, para caer en ellas y nuestros gustos, pero realmente nos conviene. Si nos conviene la tentación, pensemos por un momento primero qué es tentación. Viene de un griego que significa o dice peirasmos. Eso traduce a prueba, incitación, tentación de algo o de alguna situación que viva un individuo. Es una prueba que tiene que vivir una persona en la cual se ha probado su carácter. Un ejemplo de tentación es algo normalmente indebido. La palabra de Dios nos dice quién es el que tenta y en qué situaciones somos tentados. Recordemos quién es el que tenta. Pensemos. La palabra de Dios dice en Lucas 4:13 quién es el tentador. Y dijo la palabra de Dios, dice, y vino el tentador. Estamos hablando de la situación donde el Señor Jesucristo fue al desierto y el diablo vino sobre él. El diablo siempre va a querer ponernos en situaciones que inciten, sugestionen, nos motiven a caer. ¿Pero en qué caer? Partiendo de que primero el enemigo sabe y nos observa cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras inclinaciones. Así que pensemos por un momento de dónde viene la tentación y en qué lugares vemos o podemos sufrir o ser probados con una tentación. Hay varios lugares. Primero, piensa por un momento cuál es tu ambiente normal, tu estudio, tu colegio, tu universidad o en tu ambiente familiar, tu casa, puede ser tu barrio, con tus amigos, o piensa por un momento si es en la calle, con tu novia, con tu novio, con tus amigos. Así que veamos la tentación y lo importante, que no es caer en ella. Pero ¿qué objetivo tiene la tentación o el diablo al tentarnos? Mira, si la situación se da para persuadirnos, sugestionar nuestro carácter, con una vida en santidad, una vida cristiana y de rectitud, siempre el enemigo va a poner situaciones para que tu carácter sea doblegado. La primera medida es persuadirte. La segunda medida es alejarte de la comunión con Dios. ¿Para qué? La tentación por lo normal va orientada a romper una regla. La regla de una persona que ama a Dios es sencillamente para el enemigo separarnos de Él. Así que hay que tener dos cosas en claro. Que la tentación se le huye más que al diablo se le resiste. Tú dirás, ¿pero cómo es esto? Ya te lo explico.
La diferencia entre huir de la tentación y resistir al diablo se complementan y no están tan distantes. Te voy a explicar. José era un hombre que fue probado delante de la mujer de Potifar. ¿Qué hizo él? Él no se resistió en ese momento, huyó, porque tenía dos cosas en claro. Una, que su carácter podía ser doblegado frente a la sensualidad de la mujer. Y dos, y la más importante, porque temía a Jehová. Así que no subestimes a la tentación, porque si no estás firme con el Señor o espiritualmente bien, puedes sucumbir ante ella. Job 28:28 nos dice que la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia es apartarse del mal. Hay que tener en claro eso. No es cobardía alejarse de esos inconvenientes o de esas circunstancias que te inciten. Hay que tener en cuenta que la tentación se le debe huir, pero al diablo se le debe resistir. Santiago 4:7 nos dice: someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de ti. Así que hay que hacer la diferencia. ¿Cómo uno resiste al diablo? Sencillamente tienes que huir de la tentación y de esa manera le estás diciendo al diablo: hey, no voy a poner atención a esa prueba, no voy a poner atención a esa situación, no voy a poner atención a eso que va a hacer que mi carácter, mi intimidad con Dios sea destruida. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se glorificaba o se gozaba cada vez que pasaba una tentación o una prueba, porque eso significaba que se estaban fortaleciendo. Oye amigo, cuando sufras una tentación, no creas que estás en pecado. La tentación no es pecado, pero lo que sí es pecado es caer en ella. Mira que la tentación como una prueba que va a fortalecer tu carácter, tu fe en Dios. Pero tienes que tomar medidas y tienes que, como dice la palabra, esperar pacientemente y fuertes en la fe. Alerta, ¿sí? Paciente y diligente. O sea, que tienes que esperar que Dios te guíe en la circunstancia. Tienes que esperar que Dios te capacite frente a esa situación. Así que ten cuidado, toma las siguientes medidas. Primero, aléjate de algo o de aquellos que te incitan a caer en la tentación. Por ejemplo, amigos, conocidos, allegados, familiares, pareja, que te digan: oye, hagamos esto, vamos a este lugar, cuando sabes que no es correcto. Más bien ellos son utilizados para que tú caigas o incites según tus gustos. La segunda medida es tener cuidado y ser prudente en qué espacios te rodeas o en qué circunstancia te desenvuelves. Hoy en día la sexualidad de un joven es muy complejo. Empieza con una mirada a la chica o empieza con una mirada al chico y reproduce una semilla en tu cabeza que va dando rienda suelta a tu deseo, a tu carne. ¿Qué pasa con eso? El enemigo conoce y te observa, sabe ponerte la piedra de tropiezo. La palabra de Dios dice: oye, aléjate de las malas compañías porque pueden dañar tus buenas costumbres. ¿Qué costumbres tienes? Piensa por un momento y reflexiona. En este momento, ¿qué tentaciones tienes? Tu corazón, tu alma, tu cuerpo. Recuerda y reflexiona. Bueno, mi querido amigo, ya concluyendo con este tema de la tentación, sabes que es una situación que va a incidir en tu comportamiento y en tu carácter. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, una tentación puede convertir algo hermoso y un propósito lindo en tu vida en algo realmente desastroso y que puede caer en un error grave como el pecado. ¿Quién tenta? El diablo. ¿En qué circunstancias? En las áreas donde tú te desenvuelvas. ¿Por qué? Porque él conoce tus inclinaciones, tus sentidos, tus gustos. ¿Qué hay que hacer? Huir de la tentación, pero resistir al diablo. Alejarte de las malas compañías y saber cómo mantenerte firme y alerta. Así que, muchachos, yo los invito para que todos nos mantengamos firmes en el Señor, para que estemos siempre ante esa prueba y nos gocemos, como dice la palabra, cuando logramos vencer. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Así que, mi querido amigo, esto fue Plan Vida y recuerden, sigan sintonizados con nosotros. Hoy Plan Vida. Adiós. Huir no es de cobardes, es de sabios. Y la palabra de Dios nos lo comenta en Santiago 4:8. Nos dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra de Dios es muy concisa y clara, y haciendo este resumen, yo quiero que te quedes con esta palabra en tu corazón.
Y ya para terminar, te recuerdo donde te puedes contactar con nosotros. También puedes integrar este ministerio juvenil. Ahí están apareciendo en pantalla nuestros números de contacto, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter. Y también estamos en la avenida Ciudad de Cali número 1275, donde tú puedes venir e integrar este grupo de jóvenes que estamos haciendo algo extraordinario. Nuestras conferencias se encuentran los días sábados a las 2:30 de la tarde, donde tú puedes venir con un amigo, con un acompañante. Puedes venir aquí a la iglesia del Millón de Almas, como también los días domingos. Si quieres capacitarte, si quieres saber más de la palabra de Dios, estamos a las 8 de la mañana ahí con unos conferencias, con unas materias súper especiales, súper entretenidas, digámoslo así, y que te alimentan tanto el espíritu como el alma y la sabiduría. También estamos en las horas de la tarde, a la 1:30 comenzamos unas clases estupendas allí para que tú comiences a integrar este grupo de jóvenes y de servidores para el Rey de Reyes. Así que fue un gusto que nos estuvieras acompañando en este espacio juvenil, así que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Y hasta una próxima oportunidad en su programa Rescate 26. Generación sin límites, acepta el reto.